Oremos. Padre, estamos delante de tu presencia y pedimos que nos ayudes a entender este salmo, a vivir este salmo, a vivir tu palabra, Señor. Que tu espíritu que vive en nosotros, los que tú has redimido, use tu palabra para poder redarguir nuestras vidas, para poder corregir nuestras vidas. Y para aquellos que de alguna manera todavía no te han conocido, que tu espíritu use tu palabra para quebrantar su incredulidad. En Jesús. Amén. ¿Saben cuán necesario es para el hombre encontrar refugio? Es una necesidad tan grande que aún hoy muchos siguen buscando refugio. Todos queremos estar en un lugar seguro. Todos anhelamos poder encontrar un lugar cálido en el cual nuestras vidas no estén desesperadas, en el cual nuestras mentes no estén preocupadas. Pero hay un problema porque constantemente el hombre quiere buscar el refugio por sí mismo. Quiere encontrar un lugar seguro bajo sus propias premisas, bajo sus propios modelos, bajo sus propias fuerzas. Y saben, la gran mayoría no ha encontrado un refugio seguro, porque todavía están buscando. El Salmo de hoy nos ayuda a lidiar con este asunto, nos ayuda a ver verdaderamente cómo es que se encuentra refugio, dónde está ese refugio. Y de alguna manera el salmista nos va a ayudar a encontrar y a llegar a ese punto, pero lo va a hacer de alguna manera que nos sorprende, porque va a expresar un problema, va a mostrar una respuesta y después nos va a decir una solución. Va a dar un problema que tiene que ver con nosotros. Va a dar una respuesta que se ancla en Dios y va a dar una solución que está en Cristo. Quiero que vayan conmigo para encontrar el problema del hombre, que este salmo dice que es la rebelión. Miren los versículos del 1 al 3 para que vean cómo el salmista comienza hablando de un grupo de personas, de una humanidad que se ha confabulado para hacer nada más y nada menos que independizarse de Dios. Vaya lo último, como lo expresa el verso 3. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Ese es el punto de esta primera estrofa de este salmo. El salmista quiere atrapar la mente de la comunidad que le escribe para dejarle ver claramente que la humanidad aún se ha confabulado para no querer vivir bajo los estándares de Dios, lo que significa más claramente para vivir en una extrema independencia. Y lo podemos ver por el lenguaje que usa, porque se sublevan, porque traman cosas vanas, se levantan, traman otra vez, lo hacen contra alguien particular, no es contra todos, no es ni siquiera contra sus semejantes. Claramente el salmista dice, para que no se confundan, es contra Dios, es contra su ungido. Y en el texto básicamente el salmista está apuntando en primera instancia al rey de Israel. Las naciones traman contra el pueblo de Dios, las naciones traman contra el ungido del Señor, se levantan contra el pueblo de Dios, se levantan contra el rey de Israel. Lo que en otras palabras es levantarse contra Dios. Yo cuando consideraba esto, me venía a la mente toda la historia del Génesis, porque eso es lo que ha provocado la caída del hombre, el estar rebelado constantemente contra su Creador. Yo sé que a ustedes ahora mismo le está viniendo a la mente capítulo 3 de Génesis, porque es donde se pone de primera mano esta rebelión. El hombre grita con un grito de independencia: no quiero a Dios. No quiero que Él me gobierne.
No quiero que Él me establezca lo que es bueno y lo que es malo en mi vida. Quiero vivir como me dé la gana. Es eso lo que pasó en Génesis, hermanos. Es eso lo que hizo Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios. Ellos gritaron en su forma de comportamiento: no quiero a Dios, quiero ser como Él, lo cual implica quiero establecer lo que es bueno y lo que es malo en mi vida. No quiero que Él me lo dicte, no quiero que Él me diga lo que tengo que hacer. Y eso ha sido un recorrido constante que la Biblia nos ha mostrado. La Torre de Babel es un ejemplo en el capítulo 11 de Génesis. Hagámonos un nombre. Pero ¿por qué el hombre quiere ser tan famoso en la vida? ¿Porque quiere vivir sin Dios? Porque no quiere depender de Dios. Y en ese mismo capítulo de Génesis, usted lo puede ir a buscar, Dios le había dicho a ellos que poblaran la tierra. Nuevamente el mandato que en Génesis había dado al hombre: llenen la tierra. Y ellos no quisieron. Ellos lo que hicieron fue quedarse en un mismo lugar, hacer una torre. No hay nada de malo con construir para aquellos que son constructores. Pero el problema aquí en este pasaje es: yo quiero vivir sin Dios. Yo no quiero someterme a sus preceptos. Yo no quiero que Él gobierne mi vida. Quiero ser independiente. Caramba, cómo nos parecemos a esa gente. Cómo nos parecemos tú y yo a ellos. Porque hablamos mucho de Dios, le alabamos mucho, pero vivimos como nos da la gana. ¿Qué clase de dicotomía? ¿Qué clase de paradoja? Este salmo revela esto: rompamos sus cadenas. Es ese grito que hacen las naciones de independencia, pero es el grito de nuestro corazón incrédulo también, que todos los días trata de vivir diariamente independiente de Dios, que solamente usa a Dios para sus propósitos, que solamente menciona a Dios para sus proyectos, que solamente menciona a Dios para sus agendas. Oh, cuán cruel y pecador somos. Este salmo es un cuadro claro de nuestra vida. Es el cuadro de la rebelión contra Dios. A mí me viene una imagen a la cabeza cada vez que veo el verso 3: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas o sus coyundas. Me viene a la mente en el campo de cuando usted trata de yugar una yunta de bueyes, ponerle un trozo de madera sobre lo que es la nuca del buey o de los bueyes y amarrarla. Ese buey realmente, hermanos, no quiere estar allí. Ese buey quiere que lo desaten. Si lo dejáramos hablar, nos diría: no me ponga más esa coyunda. Yo no quiero estar aquí. Yo no quiero que tú me digas lo que tengo que hacer. No quiero que me digas que coja por este surco o que coja para allá. Yo quiero ir para este lado. ¿Sabe que ese es el reflejo de nuestra vida? No queremos que Dios nos dirija. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Pero fíjese si la maldad del hombre ha llegado a tal punto que lo hicieron con el Hijo de Dios. Que lo hicieron con el único heredero, el que quedaba, el que sencillamente podía disponer de la herencia como le placiera, como él quisiera. Él podía ponerlo a disposición, pero no, vamos a matarlo. Vamos a deshacernos del heredero para hacernos de la fortuna y vivir como querramos nosotros, porque al fin y al cabo nosotros somos los dueños. Si no queda claro en el pasaje que se leyó en Hechos capítulo 4, versículo 23, la comunidad de aquel entonces, los creyentes de aquel momento, entendieron que este salmo se había cumplido para el tiempo en que Herodes, Poncio Pilato se reunieron a una contra el Cristo, contra el ungido del Señor.
Y ellos citan este salmo. Usted puede ir en el capítulo 4, versículo 23 en adelante, cómo ellos se reúnen después que Pedro y Juan habían sido interrogados. Ellos llegan y glorifican a Dios. ¿Y qué dicen? Citan el salmo diciendo, como David lo dijo. Pero hermanos, todo eso que sucedió, nada más y nada menos era la expresión propia de un corazón rebelde, de un corazón hostil, de un corazón que dice, está bueno ya de que Dios dirija mi vida. No quiero a Dios. Esta gente eran los gobernantes de ese momento y se pusieron de acuerdo para arremeter contra el Cristo en un grito de independencia. Lo que no sabían ellos era que Dios había orquestado todo eso. Que Dios les había dejado hacer todo eso con un propósito muy particular, hermano. Pero nuevamente lo que vemos es la expresión de cómo el ser humano, desde la punta del dedo gordo hasta los pelos de su cabeza, no quiere nada que ver, no quiere que se le identifique con Dios. Y eso es lo que el Salmo nos deja ver como el problema más grande de la humanidad: la rebeldía, la independencia. ¿Cómo estás lidiando con tu corazón rebelde? ¿Cómo estás reflexionando al hecho de que hay veces y hay momentos en tu vida que debido a tu capricho, debido a tus propósitos, tú lo que quieres es soltarte de Dios? Tú quieres hacer tu propio sendero. Tú quieres usar a Dios para lo que te conviene. Ahora sí, mañana no. Aquí sí, allá no. Oh, si ese es el camino que estás tomando, quiero decirte que es hora que te arrepientas. Es hora que te vuelvas a Él. Es hora que nos volvamos a Él. Si hay alguien en esta mañana que constantemente y abiertamente se opone a Dios, es también momento para que te arrepientas y para que crean en Él. Si tú dices, bueno, ¿y si no quiero? Si no me da la gana. Déjame decirte que la respuesta de Dios a este problema me estremece. Note para que veas cómo el Salmo sigue en las siguientes dos estrofas, del 4 hasta el 9, para mostrar que la respuesta de Dios es su obrar soberano. Es su obrar soberano. Y me estremece, hermano, porque lo que está tratando el salmista de decir es, en una palabra, no se juega con Dios, porque Dios es soberano. Note la imagen, cómo empieza: el que se sienta en los cielos. Hay una expresión en el original que implica con esta frase, el que gobierna. O la idea más profunda es, el que nunca ha cesado de gobernar. El que gobierna, sigue gobernando y gobernará. Nunca ha perdido su señorío. Nunca ha perdido su estatus de rey. Y me gusta mucho como lo dice la Biblia de las Américas: el que se sienta como rey. Desde el primer momento está hablando a esa rebelión. Le está hablando a esa gente que se reúne, que quiere ir a la independencia. Nos está hablando a nosotros por momentos en que nuestros corazones se rebelan también. Ahí está el Rey de los cielos, el supremo sobre todos. Y note que el salmista lo que quiere mostrar es ese poderío de Dios. Y por eso usa las imágenes tan fuertes como se mofa, se ríe de ellos, hace burlas. Pero para llegar al punto: he establecido mi rey sobre Sión, mi monte santo. Dios responde diciendo: yo he puesto mi rey.
Yo he puesto mi ungido. Yo he puesto mi escogido. Y es interesante porque como aprendimos en esta mañana, esto es un salmo real. Esto es un salmo de coronación. Esto es un salmo que se canta cuando los reyes llegaban a ocupar el trono en Israel. Y específicamente este salmo hace referencia a David como este rey puesto por Dios. Segundas de Samuel, capítulo 5, capítulo 7, nos hablan de esto, de cómo Dios había ya preparado que David, que un rey, que un siervo, iba a ser su ungido, al cual él iba a proteger, al cual iba a establecer en su monte santo, Sión. Este rey iba a gobernar, este rey iba a vencer las batallas. Imagínense lo que es cantar en la congregación este salmo mientras el rey era coronado. Es como una esperanza, es decir, tenemos a nuestro Dios. No importa lo que pasa alrededor, se están juntando las naciones, se están juntando la gente, están pensando de alguna manera vanamente, están confabulando para venir contra el ungido, contra su Cristo, contra el Señor. Déjame decirles, yo he puesto mi rey aquí. Este rey, un rey soberano, un rey que va a vencer las batallas. Hermanos, es esto lo que ha hecho Dios, la manera en la que responde a esa rebelión. He consagrado mi rey, he ungido mi rey, lo he puesto sobre mi lugar santo. Sión, Jerusalén, el lugar de Dios. Cuando estaba estudiando me llamaba la atención también de que Sión fue el lugar donde Dios le ordenó a Isaac ofrecer a su hijo en el monte de Moria. Pero Sión está en ese lugar, lo cual hoy es Jerusalén. Es el lugar escogido por Dios porque es el lugar donde Dios mora con su pueblo. Es el lugar donde Dios obra con su pueblo. No es tanto la geografía lo que importa, sino la persona que habita en ella. Y eso es importante a veces para nosotros entender, hermano. No es el lugar en sí el que tiene poder. A veces nosotros como creyentes pensamos que estas cuatro paredes son las que tienen un poder espiritual tremendo. Y hay muchos por ahí que todavía se van, como decimos nosotros en el béisbol, se van con la bola mala. No, hermanos, este lugar no tiene nada de especial, porque lo especial lo tiene la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se hace visible, se hace real en su pueblo. Entonces, lo que Dios está diciendo de alguna manera es, ustedes piensan esto, yo he puesto mi rey, un rey soberano, un rey que va a gobernar, pero además de eso, habla de que Dios ha dado un decreto, ha mostrado una voluntad en ese mismo pasaje, y es que ha consagrado también a un hijo, ha decretado que hay un hijo que ha venido, un hijo que es amado, un hijo que es escogido, un hijo que sencillamente va a traer juicio sobre las naciones. Hablando de este mismo rey, que es ese hijo amado también, que es el que Dios va a empoderar para destruir a las naciones. ¿Acaso eso no fue lo que hizo David? ¿Acaso no fue David un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Acaso David no fue también referido como el Hijo de Dios también y que fue y libró muchas batallas y derrotó a sus enemigos? Sí, pero tú y yo sabemos que hay más que David en este texto. Tú y yo sabemos que a medida que empezamos a leer este pasaje y decimos, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, viene a la mente el monte de la transfiguración. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado. Es Jesús. Jesús es el rey verdadero, es el rey supremo, es el rey que ha sido escogido por Dios, pero también es el hijo amado de Dios. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia.
Pero cuando llegamos a Hebreos capítulo 1, notamos que el autor de Hebreos dice, pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo, eres tú? Notamos nuevamente, hermanos, que este ungido, este hijo, es más que David, es Jesús. Es Jesús quien va también a quebrantar a las naciones, quien va también a desmenuzar. Mira la imagen que está tratando de traer. Él va a juzgar. Ustedes se confabulan, ustedes traman contra mí. Yo he puesto mi rey. Yo he puesto mi ungido. Nadie le va a hacer frente. Todo lo contrario, los va a quebrantar, los va a desmenuzar. En otras palabras, los va a juzgar. Y no hay manera de que ellos, las naciones, el hombre incrédulo, la humanidad que grita independencia de Dios, no hay manera en que puedan vencerle. ¿Y por qué, pastor? Porque Jesús ya venció. Porque Pablo, cuando le escribe a los colosenses, habla de Jesús diciendo que Él expuso públicamente todas las entidades demoníacas, todas las cosas habidas y por haber, y las venció. ¿Dónde? Dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, qué estupidez es que el hombre se rebele contra Dios. Qué pérdida de tiempo, mi amado hermano, en esta mañana es que tú y yo nos rebelemos contra Dios en alguna medida en nuestras vidas. Qué manera de perder el tiempo, lo cual puede ser, qué manera de desaprovechar crecer con Dios, qué manera de abandonar el lugar que yo necesito y que a veces no soy consciente de él. Qué manera de desechar donde mi alma es cuidada. Te puedes poner todos los días de tu vida en contra de Dios, pero eso es una pelea, como dicen la gente, de león para mono. Al final se van a comer el mono. No es sabio, hermanos. Y yo no estoy aquí para echarle miedo. Estoy aquí para decir lo que la palabra de Dios nos enseña. Guerra avisada no mata soldados. Qué bueno, pastor. Estoy animado en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La solución sigue encadenada a esta reprensión de soberanía, a este establecimiento del obrar de Dios. Y la encontramos a partir del verso 10 al final. La solución es Cristo. Refugiarse en Cristo. Hermanos, quiero que eso empiece a penetrar tu mente, baje a tu corazón y sea una realidad en tu vida. Cristo es el refugio. Note para que vea cómo el salmista llama ahora por medio de fuerzas en el sentido de los verbos que usa, porque llama a algo. Llama a estas naciones, llama a estos reyes de la tierra. Y lo primero que hace es, vuélvanse a Dios. En una palabra, lo que está diciendo es, vengan a Dios. Refúgiense en Dios. No hay otro camino, no hay otra vereda. Aunque muchos por ahí que todos los caminos conducen a Roma, no todos los caminos conducen a los refugios de verdad. Hay uno solo y es este. Por eso es la manera en la que lo dice el salmista es muestren sabiduría, muestren discernimiento, reciban la amonestación, adoren a Dios, honren al Hijo. Todas esas expresiones llegan a un solo punto. Empiecen a caminar con Dios.
empiecen a soltar todas aquellas cosas. Empieza a dejar tu orgullo, tu rebeldía, tu independencia y empieza a contar con Dios. No hay juego, hermanos, porque nuevamente dice, porque puede inflamarse la ira del Hijo de Dios, porque puede en un momento que se enoje y perezcan en el camino. Hermanos, la Biblia constantemente, una y otra vez, nos llama a vivir para Dios. Nos llaman a volvernos a Dios. A tener toda nuestra atención en nuestro Dios. No es sabio caminar otro camino. No es sabio volverse por otro lugar. Por eso es que el salmista está hablando, hónrenle a Él. Vivan para Él. Glorifiquen a Él. Refúgiense en Él. Por eso es que de alguna manera este salmo lleva como un embudo a un punto, con la última expresión de forma exclamatoria: cuán dichosos, cuán felices, cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Y podemos sustituir aquí: cuán felices y bienaventurados son todos los que en Cristo se refugian. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser dichoso? ¿Quieres ser bienaventurado? El refugio está en Cristo. Esa es la solución. No hay otra. Así que si estás buscando otra solución que no sea esta, desestímela. Tómela como un papel y bótala en la basura. Y enfócate en Cristo. Vuélvete a Él. Hermano, quiero concluir. Pedro, para mí, es uno de los apóstoles favoritos. Y me gusta en una ocasión cuando fue retado a vivir por otro lado, a tomar otro sendero, a caminar otro estilo de vida. Cuando fue en ese momento que Jesús le dijo, vete. O más literalmente, váyanse. Y Pedro dice, ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos? Si solamente el refugio de nuestra vida es Cristo. ¿A dónde iremos? Si la única vida que merece la pena vivir es Cristo. ¿A dónde iremos? Si solamente tu alma y mi alma descansan en Él. Apocalipsis capítulo 1 muestran a Jesús como el soberano sobre todas las cosas. Como el soberano de los reyes de la tierra. Como aquel que tiene toda la autoridad dada por Dios para juzgar, para tratar con la rebelión del hombre, porque Él ha sido el rey decretado por Dios. Él es el ungido de Dios. Él es el que gobierna todas las cosas. Él es el que camina dentro de su pueblo. Él es el que sostiene a la iglesia. Él es el que sostiene tu vida. Él es el que sostiene la mía. Por eso la solución está en Él, no en nosotros. Así que mire el mapa de este salmo. El problema nuestro, la rebelión. La respuesta de Dios drástica, su soberanía, la forma de su obrar. Y la solución está en volverse a Dios. Por eso este salmo termina
diciéndonos la verdad más contundente de Él. Una verdad que no podemos olvidar. Una verdad que debemos atarle en nuestro cuello. Una verdad que debemos poner como distintivo cuando íbamos a las escuelas, en nuestras camisas. ¿Cuál es? ¿Cuál será esa verdad? El único refugio que vale la pena es Cristo. ¿Oyeron bien? El único refugio que vale la pena es Cristo. Oremos. Padre, tú eres nuestro único refugio. Tú, oh Cordero de Dios. ¿A dónde iremos si tú eres nuestro único refugio? Ayúdanos a refugiarnos en ti. En Jesús. Amén.